Lo dejaron a su suerte. Cuando se enteraron de su muerte, fueron a reclamar sus tierras, y al escuchar todo, quedaron muy sorprendidos. ¿Despreciarías a tu madre? Una madre nos da los mejores años de su vida. Desde que nacemos, nos cuidan con amor y esmero, sin esperar nada a cambio. Nos defiende como una leona cuando alguien nos quiere hacer daño, hasta cuando ya tenemos nuestra familia. Sigue ella pendiente de sus hijos. ¿Por qué no podemos ser recíprocos con ella? También podemos dedicarle un poco de tiempo de nuestra vida y darle lo mejor que una madre merece, por darnos un amor incondicional. Habían transcurrido ya 2 años. Valeria Castillo se encontraba viviendo sola en una casa repugnante, mujer que había trabajado toda su vida muy duro y desde una corta edad para que pueda obtener logros en su vida, y su esfuerzo la había conducido a ocupar puestos de gerencia en las empresas más importantes del país. Era una mujer muy popular por su gran caridad y amor hacia el prójimo, pero cuando el tiempo pasó, se miró en el espejo y se entristeció al ver cómo es que su rostro estaba cubierto por arrugas y su cuerpo había cambiado. A pesar de no ser una persona vanidosa, lloró de coraje, pero por el simple hecho de no haber cumplido uno de sus sueños, y esto era hacer lo que sus antepasados hicieron. Es por ello que se mudó a un pueblo agrícola y en unas tierras fructíferas vivió sus últimos años junto a su esposo y sus 2 hijos. Lamentablemente esto terminó no siendo una buena idea. Sus hijos extrañaban la ciudad y no se acostumbraban al hecho de ser unos simples campesinos. Pasaron algunos años y cuando sus hijos acabaron la escuela rural, decidieron abandonar aquel mugroso pueblo como ellos lo llamaban, y lograron mudarse a un departamento en la ciudad y conseguir un empleo. Con el tiempo tuvieron esposas e hijos, pero las visitas a sus padres eran nulas y ellos no conocían el lugar de la vivienda de sus hijos. Es por ello que casi nunca se veían, pues tanto Pedro como César odiaban sus raíces campesinas. Es por ello que se avergonzaban de sus padres, pero todo esto cambió tras el fallecimiento de su padre. Ambos hijos viajaron inmediatamente para ver qué es lo que les había tocado. Pues a pesar de que sus padres eran campesinos, trabajaban muy duro, tenían ahorros y mucha tierra fructífera que pensaron pues podían sacar provecho. Pero no se ocupaban nunca por el bienestar de aquella ya viejecita que con una taza de café en mano revisaba cada día el álbum familiar y que sufría en demasía por la partida de su amado esposo. Simplemente se preguntaba, ¿en qué he fallado? ¿Por qué mis hijos nunca nos quisieron? Ellos tan solo están atentos ahora por la herencia. Eran algunas de las preguntas que merodeaban por su cabeza y no la dejaban tranquila. Con la única persona con quien ella congeniaba era con una joven que la visitaba todos los días para ayudarle a hacer la limpieza de su hogar, y a cambio ella le daba algunas frutas de su huerto, pues aquella muchacha provenía de una familia muy pobre y limpiaba por frutas para ayudar en su casa. Aquella muchachita le llevaba todo lo que la anciana necesitaba y la quería como una madre, y la señora Castillo la quería como una hija. Una tarde de agosto, cuando las intensas lluvias azotaban el país debido al cambio climático, pasó algo inesperado, pero era muy necesario para que aquella dulce abuelita abra los ojos y sepa de una vez por todas lo que tenía que hacer en el futuro. Las lluvias cayeron tan fuerte que aquella casita vieja estuvo completamente inundada. El techo tristemente cayó por el peso del agua encima y las cosas que estaban dentro estaban completamente destruidas. En medio de la tempestad, Rocío, quien tenía 17 años y era una jovencita, apareció milagrosamente en medio de la catástrofe natural y, sacando fuerzas de flaqueza, extendió la mano hacia la anciana y la sacó de su casa como pudo. La esperaban su madre y su hermanito menor. Es allí donde se refugiaron durante la intensa lluvia y se protegieron de ser arrastrados por la corriente. La anciana estaba muy agradecida por haberle salvado la vida. No dejaba de decir el inmenso amor que tenía por aquella familia y se quedó dormida. Despertando horas después, cuando ya todos habían acabado, triste y desgarradora fue su reacción al ver la casa de su vida convertida en una simple chatarra.
estaba inhabitable y no quedaba nada de aquellos recuerdos que tenía en aquel hogar. ¿Y ahora, dónde voy a vivir?, pensaba la viejecita. Pero Rocío no podía dejarla sola. Ella conversó con su madre y ambas acordaron de que aquella ancianita viviría con ellos hasta que sus hijos lleguen para reconstruir su domicilio. Fue Rocío quien se comunicó con el hijo mayor, pero cuando le contó lo ocurrido, exclamó que estaba muy ocupado y que no tenía tiempo para ir hasta el pueblo y que era mejor que la lleve a un asilo de ancianos. Triste con lo que oía, Rocío siguió insistiendo hasta encontrar a su otro hijo, pues estaba esperanzada de que tenga un mejor corazón. Pero cuando le contó lo sucedido, exclamó muy enojado que no tenía tiempo para perderlo con su madre y que si quería que se vaya a vivir con su otro hermano, pues tenía una casa más grande. Aquella anciana estaba devastada al saber que no era de importancia para ninguno de sus hijos. Es por ello que pasó a vivir con aquella buena muchacha y su madre. Además, quizá le venía bien aportar un poco a aquel hogar, ya que eran muy pobres y su hermanito menor ni siquiera iba a la escuela por falta de dinero. Ellos trabajaban todos los días en los semáforos. Ese dinero les permitía comprar alimentos para la comida. La anciana le dijo a Rocío que podía sacar todas las frutas que quería de sus huertos y Rocío, muy contenta, corrió para poder hacerlo, pero su sorpresa fue tan grande de ver que todo había sido consumido por las inmensas lluvias y el despliegue de los ríos que desató un huaico que arrastró con todo a su paso. La anciana compartió con ella sus deliciosas recetas de panqueques y de tortas de frutas que aprendió siendo una adolescente. Es por ello que se dedicaban a la venta de aquellos productos en las calles. Es así como rápidamente pasaron 2 largos años. La muerte tenía que llegar algún día para llevársela y así es como fue. Una mañana de aquella primavera de 1890, la señora Valeria Castillo se marchó de este mundo en paz y dejando un legado muy grande para aquella familia que sin querer la vida le había regalado y que Dios le había enviado para sostenerla. Cerró sus ojitos y no los abrió más. Es por ello que Rocío, siendo ya adulta, llamó nuevamente a los hijos de la anciana contándoles el suceso que estaba aconteciendo en ese momento. Pero ellos, lejos de llorar y de querer darle el último adiós a su progenitora, simplemente mencionaron que no tenían dinero para el entierro y que hagan un hueco y que la arrojen allí adentro. Rocío lloraba de impotencia, pues no sabía qué hacer. No tenía ni un solo centavo para poder darle cristiana sepultura. Pero de pronto el abogado de la familia Castillo llegó junto con los hijos de la señora Valeria, pues le habían buscado para reclamar su herencia. Se citó en aquel pueblo a todos, incluso a Rocío y a su madre, y cuando empezó a leer la última carta de la anciana, nadie podía creer lo que ocurriría. Hijos, he vivido una vida plena pero no feliz. He hecho lo que he querido y he logrado mis metas y sueños, mas no mis anhelos, pues mi felicidad fue arrebatada el día en que se olvidaron de mí, y mi plenitud se esfumó cuando me prohibieron mi rol y papel como madre. Morí el día en que supe que no me amaban y no se preocupaban por mí, pero gracias a Dios tuve a 3 ángeles en mi vida, un pequeñín que me decía hola abuelita cada día, una adorada muchachita que me amó incondicionalmente y me salvó la vida en una ocasión de diluvio, y una mujer abnegada que a pesar de sus dificultades y el abandono de su esposo, no se rinde y saca adelante a sus hijos como sea posible. Es por ello que el día de hoy, en bienestar de mis facultades mentales y raciocinio, dejo mis terrenos a mis queridos ángeles y amigos. Rocío no podía creer lo que pasaba. Veía a su madre y estaba desconcertada. Los hijos estaban en shock, pues las tierras eran muchas. Pero el dinero era lo más importante. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias? Sigue leyendo, dijeron. Y las cuentas bancarias, continuó el abogado, todas mis cuentas bancarias y la de mi esposo va única y exclusivamente para mi hija Rocío, quien desde que era niña la amo como a una hija, y sé que ella a mí como su madre e hijos. Espero que logren sus metas y que aprendan a amar. Sé que nos volveremos a ver algún día. Con esto Rocío y su madre pudieron enterrar elegantemente a aquella mujer y con el montón de dinero se encargaron de llenar todos los vacíos que tenían, como la escuela, poner un negocio y hasta mudarse a una mejor tierra, una fructífera.
Bien merecido el regalo para Rocío por su desinteresado amor al prójimo y por ser una muchacha guerrera y valiente que sin tener nada dio mucho a esta bella dama. Reflexión de vida. Haz el bien sin mirar a quién, en algún momento la vida te lo va a recompensar. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado esta historia. Recuerda que puedes darle un like, suscríbete si aún no lo has hecho para que puedas recibir más historias como esta. Hasta la próxima y bendiciones.